de dinero y de la renta. La campaña de la renta 2025 ya ha comenzado, lo hacía ayer, miércoles 8 de abril, y hoy queremos prestar atención a quiénes deben presentarla y a todo tipo de información útil y práctica para ustedes que nos están escuchando. Para eso nos acercamos a una de esas oficinas de asesores fiscales que bullen en días como estos, en semanas como estas. Carlos Talavera, vocal de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. Hola, Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Digo bien, ¿verdad? Son días y semanas muy intensas para los asesores fiscales. Mira, a ver, esto a cada uno según le va, ¿no? Yo particularmente empiezo en mayo porque aquí en estos días es cuando todo el mundo empieza a presentar declaraciones. El programa Renta Web de la Agencia Tributaria, que es un programa muy bueno, han cambiado algunas cosas, aunque sigue siendo básicamente el mismo, pero yo siempre espero un poquito más para que los errores, para que se depure el programa, ¿no? Y una vez que esté depurado, pues ya presentamos las declaraciones con tranquilidad. Yo no recomiendo precipitarse. No recomiendo precipitarse. Desde ayer se pueden presentar declaraciones, pero tenemos hasta el 30 de junio, o sea, tenemos tiempo suficiente. Y entonces, pues una vez que esa fecha sí que hay que tenerla muy presente, 30 de junio. Si nos pasamos, pues ya nos puede ir mal, ¿no? Y bueno, pues presentar la declaración, claro que sí. Carlos, Si ¿y se cambia está algo obligado, presentarla ahora o presentarla el 25 de junio? no cambia nada absolutamente. A ver, hay unas opciones que son la domiciliación bancaria, que precisamente el plazo para la domiciliación bancaria es el 25 de junio, ¿vale? Para que te hagan el cargo en la cuenta corriente, ¿no? Tú presentas la declaración por internet hasta el 25 de junio y el 30 de junio es cuando te lo van a cargar en la cuenta corriente. Pero el plazo para presentar es hasta el 30 de junio, ¿no? Lo que pasa que luego, si presentas el 30 de junio, tienes que hacer un poquito de esfuerzo, es un poquito más complicado de hacer el pago, ¿no? Porque tienes que hacer el pago en la agencia tributaria, lo puedes hacer también con tarjeta, incluso hasta con Bizum. La agencia tributaria se ha modernizado muchísimo, está muy al día en cuanto a lo que es la forma de pago, ¿no? Pero vamos, que la domiciliación, yo presento la declaración y me quedo tranquilo, que sé que el día 30 me cargan lo que corresponde, pues para mí es lo ideal, ¿sabes? No tienes que estar haciendo más trámites que simplemente presentar la declaración, ¿eh? Carlos, ¿y quiénes tienen la obligación de presentar la declaración de la renta? ¿Qué deben tener en Mira, cuenta? hay una cuestión que esto siempre lleva a polémica, a dudas, ¿no? Hay un límite inicial, que es el de 22.000 euros. Cuando una persona tiene rentas del trabajo, estamos hablando de una persona que tiene renta del trabajo y un solo pagador, pues hasta 22.000 euros de rentas del trabajo. Claro, si tiene otras rentas, por ejemplo, si es autónomo, porque puede ser, ¿no? Se puede ser autónomo y tener rentas del trabajo. Si eres autónomo, siempre tienes que presentar la declaración. Eso es muy importante, ¿vale? Si eres autónomo, siempre. Pero si eres un trabajador por cuenta ajena, si tu renta no supera los 22.000 euros al año, pues entonces no tienes que presentar la declaración. Claro, si te han hecho retenciones, si tienes cualquier circunstancia como hijos, un arrendamiento de vivienda con derecho a deducción o una adquisición de la vivienda con derecho a deducción, adquisiciones antes de 2013, ¿no? Pues entonces te convendrá hacer la declaración para que te devuelvan, eso tienes que hacerlo. Recomendación, ver el borrador, no aceptarlo, ver el borrador, calcular la declaración con el programa de renta web de la agencia tributaria, que es muy sencillo, calcular la declaración y comprobar si te devuelven. Que ganas menos de 22.000 euros y te devuelven, oye, la presentas. Que ganas menos de 22.000 euros o hasta 22.000 euros y te resulta pagar, pues no la presentas y ya está. Y no Es pasa tan nada en ese sencillo como caso. eso. No pasa nada, porque ahí hay una traslación de la responsabilidad. El que te retiene, el que te paga el salario, es el que está obligado a retenerte. Y si no te ha retenido, es culpa de él. Y ahí se abre un meloncillo interesante para las empresas. Yo soy asesor de empresas también, ¿no? Y es que, claro, este tipo de circunstancias, pues a la empresa le puede suponer incluso hasta una sanción, porque ha incumplido su obligación de retener correctamente, ¿no? Pero se da con bastante habitualidad que las empresas pues retengan menos. A veces
por causas justificadas, por circunstancias que son imprevisibles y se retiene menos por algún error, lo que sea, y otras veces, que también me ha tocado a mí, desgraciadamente, estar en ello, no por culpa mía, quiero decir, por culpa de un asesor que lo ha hecho mal y tener que regularizar y demás, pues porque simplemente ha pasado de todo y no ha retenido, ¿no? Y eso es muy duro. Más de 22.000 euros, un trabajador pues tiene que presentarla, autónomos también, como decía siempre, si hay más de un pagador también, y que haya más de un pagador, Carlos, implica eso es que lo que tenemos genera, que pagar. Es lo que genera muchas dudas. Mira, si lo que se percibe son 15.876 euros, 15.876 euros, una cifra muy peculiar, ¿no? Podrían haber puesto 16.000 euros, no 15.876, pero es así. Si se obtienen 15.876 euros y hay más de un pagador, si el segundo pagador, más importante, es de más de 1.500 euros, hay que presentar la declaración, ¿vale? O sea, una persona tiene dos pagadores. Tiene una renta, vamos a ponerlo al límite, de 15.876. Y por uno le ha pagado 10.000 y el otro le ha pagado 5.876. Pues tiene que presentar la declaración. Ahora, el mismo caso similar. Cobra 15.876 euros. Y de uno ha cobrado 15.000 euros y del otro ha cobrado 876. Pues no tiene que presentar la declaración. ¿Vale? Vale, esto es no importante. sé si se ha entendido. Perfectamente. Es importante tenerlo en cuenta porque cuando hay más de un pagador, Carlos, ¿cómo se puede ajustar las retenciones para no pagar o al menos no pagar tanto? ¿Esto es posible? Bueno, cuando sabemos que vamos a tener dos pagadores, y eso suele pasar algunas veces, ¿no? Pues lo que tenemos que decirle a ambos pagadores es que nos incrementen el tipo de retención. De esa manera, al incrementarnos el tipo de retención, cuando llega a final de año ya hemos casi pagado el impuesto. Mira, las retenciones, el cálculo de las retenciones está pensado para, en el caso de que personas que perciben solo rendimientos del trabajo, prácticamente se paga el impuesto muy ajustadamente, vamos, no suele haber una diferencia. Yo he hecho declaraciones en que se había practicado la retención y lo que salía a pagar era céntimos o un euro, una cosa así, o todo lo contrario, no, a pagar cero, o sea, perfectamente calculado. Las retenciones están muy bien calculadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que al tener dos pagadores, cada uno te va a calcular la retención por lo que él te paga. Y entonces, claro, será siempre menos retención, porque el impuesto es progresivo. O sea, mientras más ganas, más paga, la retención es progresiva. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que calcular, sería cuestión de hacerlo uno mismo. En la página web de la Agencia Tributaria hay un módulo de cálculo de retenciones que lo podemos hacer. Juntamos ahí las retenciones que tenemos y calculamos la retención que nos correspondería por el total de la renta que vamos a percibir en el año. Entonces le tenemos que decir a cada uno de los pagadores: oiga, no me retenga usted el 3%, reténgame el 5% o el 7%, y al otro igual, el 5% o el 7%, lo que nos dé ese cálculo que hemos hecho. De esa manera tendremos la retención por los 15.000 o por los 16.000 o por los 20.000 o lo que sea, porque puede ser de más de 22.000 euros, ¿no? Y tendremos ya la retención correctamente calculada y no nos saldrá a pagar la declaración cuando llegue el momento, ¿no? Que es lo que queremos evitar siempre, que nos venga una sorpresa de que en una economía familiar, por mucho que queramos, hablando en términos, dejando aparte los millonarios y esto, ¿no? A ti te dice que tienes que pagar 2.000 euros, joder, te fastidia un poco, ¿no? Te fastidia un poquito mucho en muchos casos, ¿no? Y en esos casos, Carlos, cuando nos sale a pagar la declaración de la renta, ¿qué márgenes hay para poder fraccionar? ¿Cuánto tiempo se puede fraccionar? Mira, aquí tenemos varias opciones. Yo, así a bote pronto, te puedo decir 4 opciones. La primera es no presentar la declaración y no pagar, lo cual no es nada recomendable, ¿no? La segunda es pagarlo de una vez sola, todo, que se te lo cargaría el día 30. La tercera opción sería fraccionarlo, un fraccionamiento reglamentario. Ese fraccionamiento reglamentario es que pagas el 60% el día 30 de junio y el 40% restante te lo van a cargar el 5 de noviembre. Si lo pones domiciliado, automáticamente te lo hace. Y luego hay otra posibilidad, cuando ya ni siquiera este aplazamiento reglamentario puedes cubrirlo tú, porque por lo que fuera, por la economía familiar es múltiple y diversa en todo el mundo, ¿no? Todas las personas son distintas. Pues no puedes, pues entonces tienes la opción de solicitar
un fraccionamiento y aplazamiento del pago. Eso significa que tú tienes que hacer una solicitud, presentas la declaración, otras formas de pago, se pone en la declaración y entonces solicitas el aplazamiento. Tienes que hacerlo con cuidadito porque si no te puede venir un pequeño marrón. Entonces te pueden dar hasta 2 años para pagar la cuota del impuesto. Eso lo que pasa es que lleva intereses. Lleva los intereses de demora, que no son muchos, o sea, probablemente es más favorable solicitar un aplazamiento ante la agencia tributaria que pedir un préstamo al banco para pedirlo. Los préstamos bancarios suelen ser un poquito más caros que los intereses de demora del Estado, ¿no? de la agencia tributaria, los intereses por aplazamiento. Esas serían las cuatro opciones. La primera, evidentemente, es una broma, no se la vayan a tomar en serio, ¿no? Por si acaso, no hay que presentarla. Sí. Alguien, por si acaso alguien se lo toma en serio y después me echa la culpa a mí. Eso no. Carlos, vamos también a una parte muy interesante y a una parte pues también que permite pues deducir. Las deducciones que cada año se mantienen o se incorporan o se quitan. En el caso también de Canarias. Esta campaña de la renta, ¿cuáles son las principales novedades? Bueno, vamos a ver, ahora mismo no tenemos muchas novedades en cuanto a deducción. En Canarias están casi todas las mismas, ¿no? Lo que sí tenemos unas deducciones que serían lo que le llaman las deducciones verdes, ¿no? Que es la de compra de vehículos eléctricos, que estamos hablando de un 15% del valor del vehículo, cuidado, hasta un máximo de 20.000 euros. O sea, si el vehículo te cuesta 25.000 euros, tú puedes aplicar el 15% sobre 20.000, ¿no? Si el vehículo te cuesta 15.000 euros, lo cual es raro, pues puedes aplicar el 15% sobre 15.000, ¿no? Y también la instalación de puntos de recarga. O sea, tú tienes un garaje, una plaza de aparcamiento, lo que sea, y tú pones un punto de recarga, que eso requiere de una pequeña instalación eléctrica, etcétera, etcétera, bueno, pues hasta 4.000 euros y te puedes aplicar también ese 15% de deducción sobre eso, ¿no? Y luego el resto de deducciones. Hay una deducción que es la de gastos médicos, que bueno, a partir de este año no se va a exigir el pago con tarjeta, ¿vale? Se puede pagar en efectivo también. Esto te lo digo casi como novedad porque me enteré antes de ayer que hicimos una jornada sobre el IRPF con un magnífico ponente de la agencia tributaria y bueno, pues estaba ahí. Yo no me lo había ni mirado, ¿no? Pero vamos, que te lo digo por ser sincero, ¿no? Pero realmente es una opción que tenemos, ¿no? A mí es una deducción que no me gusta, porque tener gastos médicos significa que uno está malito y es preferible no estar malito y no tener la deducción, ¿no? Eso creo yo. Pero vamos, que hay que saber que la tenemos. Y ya te digo, Canarias tiene muchísimas deducciones. Una cosa que hay que tener cuidado, cuando nos manda el borrador la agencia tributaria, que lo podemos confirmar, ¿no? Mucha gente se debe el borrador y confirma. Cuidado. La agencia tributaria, por una cuestión casi de imposibilidad material, no tiene la posibilidad de incluir las deducciones autonómicas. Las generales del Estado las puede incluir, sobre todo si ya las hemos incluido en años anteriores, pero las autonómicas no puede. Entonces, es conveniente cuando llega el borrador siempre revisarlo, porque a lo mejor resulta que tenemos derecho a una deducción autonómica, por ejemplo, esta que te digo de los gastos médicos, o sea, de comprarse unas gafas, que es de lo más normal del mundo, y te puedes tener una deducción, y eso significa una pequeña devolución, un poquito más de lo que te puede tocar, o no pagar también, ¿no? Entonces siempre la recomendación en cuanto a las deducciones es en estos casos del borrador de declaración, que es muy sencillo confirmarlo y te olvidas, ¿no? Bueno, si lo quieres hacer así, pues ya está, no pasa nada, pero a lo mejor resulta que lo revisas, tienes derecho a alguna deducción autonómica, pues oye, es conveniente repasarlo y hacerlo y así, pues es tu derecho, ¿no? Yo siempre digo que nosotros los asesores, tenemos mala fama en el sentido de que, bueno, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y demás. No, mira, nosotros, y lo que nos dicen muchos clientes, prácticamente todos los clientes, sobre todo también empresarios, yo quiero pagar lo que me corresponde. Y lo que me corresponde es aplicando las deducciones fiscales que correspondan, ¿no? Las deducciones autonómicas, las estatales, las que tienen que ver con el régimen económico fiscal de Canarias, ¿no? Todas las deducciones, porque es lo que dice la ley. Y la gente, la mayor parte de la gente es buena y quiere cumplir con la ley, quiere pagar sus impuestos como corresponde.
¿Hay alguna novedad, por ejemplo, Carlos, alguna novedad más aquí en clave canaria que de forma general pueda beneficiar a gran parte de la población? También se me ocurre, por ejemplo, que es una pregunta recurrente, quienes cobran alguna ayuda, ¿esto se deduce, no se deduce, se declaran las ayudas, las subvenciones? Sí, vamos a ver, las subvenciones hay que tener en cuenta que hay que declarar las subvenciones que se perciben. Son ganancias patrimoniales que no provienen de una transmisión. Normalmente las ganancias patrimoniales se ponen de manifiesto cuando se transmite un bien. Lo más típico, vendes una casa, te costó 100, la vendes en 200, tienes un beneficio de 100. Tienes que pagar impuesto por eso. Eso además tributa con una tablita especial que da la casualidad de que la tengo aquí. Y me hice una chuleta sin saber lo que me iban a preguntar y esto es una de las cosas que puse, ¿no? Hay unos tramos, unos pequeños tramos que van del 19% hasta 6.000 euros de beneficio por ganancias patrimoniales y luego le han cascado a los que tienen una ganancia patrimonial de más de 300.000 euros porque estos sí que van a tener que pagar el 30%, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que estas ganancias patrimoniales que te digo que se ponen de manifiesto no como consecuencia de una transmisión de un bien, sino porque recibes una subvención, estas van a la renta general, estas van a la renta normal y corriente, pero hay que declararlas. Y estoy pensando, por ejemplo, las ayudas para adquisición de vivienda de jóvenes, ¿no? Hay una ayuda que además genera bastante problema. Te lo digo porque nos ha pasado en la comunidad de vecinos, ¿no? Donde yo, o sea, unas ayudas que hay para arreglar los ascensores o para reformas de edificios y tal, ¿no? Claro, esa subvención se le imputa a cada uno de los comuneros, ¿no? Y los comuneros tienen que declararlo. Si no lo declaras, la agencia tributaria te va a decir, oiga, usted en su declaración no ha incluido esa subvención para cambiar los ascensores de su edificio, ¿no? Y entonces, claro, es un problema porque muchas veces el comunero no se entera de que ha recibido la subvención porque quien la recibe directamente es la comunidad, que es la que gestiona todo ese proceso de obtención de la subvención ante industria, ¿no? Que es o vivienda, que son los organismos que se encargan de dar esas subvenciones. Entonces hay que estar un poquito al loro de ese tipo de cosas y eso hay que declararlo, ¿vale? Ese tipo de cosas hay que declararlas. En caso de dudas, esto lo digo yo barriendo para casa, no para la mía, sino para la de la casa donde estoy, que es en la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, pues mira, cuando tengas dudas, vete a un asesor. Siempre es preferible pagar un poquito a un asesor y salir de dudas que no llevarte un chasco al cabo de unos cuantos meses, cuando ya te habías olvidado de todo y entonces te pones verde y te pones de todos los colores cuando viene Hacienda y te reclama una cosa de estas, ¿no? Porque es bastante duro, ¿eh? Pues nos vamos a quedar con ese mensaje importante, recordando el plazo, las deducciones generales que se podrían aplicar y la importancia de revisar bien para no llevarnos ningún susto. Carlos Talavera, vocal de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. Carlos, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes y a su disposición. Un abrazo muy grande, Carlos. Hasta luego. Vamos a...